Les doy la bienvenida en nombre del museo a la conferencia Infancia, Maternidad y Familia en la Cultura Colonial que estamos realizando en el marco de la exposición temporal Partería, Saber Ancestral y Práctica Viva. No sé si la conocen, ahorita al final de la exposición la podrían alcanzar a ver, está en el piso -3. Tenemos visitas temáticas todos los martes y todos los sábados a las 3 p.m. y en nuestra página web pueden encontrar, entran a la página del museo, aquí encuentran la exposición, bajan un poco más y aquí van a encontrar la programación alrededor de la exposición. Entonces, si están pensando como en otras cosas que hemos hecho, porque ponemos las grabaciones, como ven, estamos grabando de las conferencias y todas las que estamos realizando mensualmente. Les recomiendo especialmente este mes 2. En 15 días tendremos una conferencia sobre el parto entre grupos indígenas por el antropólogo Jorge Morales, el miércoles 28. Y el viernes 23 de agosto a las 3, una visita temática especial alrededor de las concepciones de cuerpo, salud y enfermedad en los indígenas en Vera, las parteras afro del Pacífico y las culturas prehispánicas. Entonces, bueno, esta exposición de partería fue concebida por el área cultural del Banco de la República en Buenaventura con motivo de la apertura del centro cultural en esa ciudad y se exhibe en este momento en otras 3 sucursales, Pasto, Neiva y Cali. Para su exhibición en Bogotá, la muestra está acompañada por objetos de las colecciones arqueológicas del Museo del Oro, que documentan la maternidad y el parto durante cientos y miles de años, y por obras de la colección de arte del Banco de la República, que se refieren al complejo simbolismo sobre la fecundidad, la maternidad y la infancia que ha elaborado el cristianismo y que elaboró el cristianismo durante la época colonial. Los siglos de implantación de la cultura colonial en la América hispana corrieron paralelos a una serie de transformaciones en la historia de los sentimientos y la vida cotidiana. Por aquel entonces, se afianzaba en la Europa moderna la idea del matrimonio sacramental, lo que acarreaba nuevas experiencias. Emergía la idea de familia nuclear, aparecía el sentimiento moderno de infancia, se concretaba la figura del padre, entre otras. Estas novedades culturales tuvieron distintas repercusiones en la América colonial, donde estos elementos se concretaron en el novedoso tema de la Sagrada Familia. Esta conferencia problematiza este impacto. En esta ocasión nos acompaña el historiador Jaime Borja. Jaime es doctor en Historia de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México y profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes, en Bogotá. Su trayectoria de investigación ha girado en torno a la historia y a la cultura visual colonial. Es asesor del Comité de Artes Plásticas del Banco de la República y de las colecciones coloniales del Museo de Arte Colonial. Ha sido curador de varias exposiciones de arte e historia, entre las que se destacan Habeas Corpus en 2010, y ha participado en la elaboración de varios guiones museográficos en el Museo de Antioquia, en el Museo de Arte Religioso Francisco del Toro, en el Museo Nacional, el Museo de Arte Colonial y los Museos de Arte del Banco de la República. Actualmente investiga alrededor de problemas relacionados con historia digital y humanidades digitales. Gracias. Bien, buenas tardes. Parece interesante poder compartir con ustedes un poco este recorrido sobre problemas coloniales. ¿Me están escuchando? Sí. Estos problemas coloniales, más que coloniales, estos problemas sobre la formación de algo que a todos nos toca, esta relación con la paternidad, la maternidad, el hecho de ser niños, la constitución de la familia, etcétera. Viendo la exposición, creo que puedo justificar la pertinencia de un tema que a veces puede ser un poco raro, pensar en términos de cultura colonial estos temas, porque la exposición precisamente se está moviendo en 2 entornos distintos, lo prehispánico. Si ustedes entran en la exposición, ahora al final, si bajan y la ven, van a encontrar a la derecha de la entrada van a encontrar la exposición de lo que sucede actualmente en culturas nuestras. Creo que es importante mencionar que las parteras es patrimonio inmaterial colombiano. Creo que es una de las últimas declaraciones de patrimonio inmaterial. Muy vivo, sobre todo en comunidades negras de origen africano, y al otro extremo lo prehispánico, es decir, tenemos y en la mitad hay un par de pinturas coloniales. Esto es casi como una línea de tiempo, que es lo que quiero contarles un poco. Fue muy coincidencial ver la exposición independiente de la preparación de esta conferencia, y me parece interesante, uno, precisamente mostrar el carácter cultural que tiene la condición de algo tan normal como es tener hijos. El hecho de tener hijos, el hecho del nacimiento, tiene una serie de implicaciones culturales, porque implica
cientos de modelos de hacer familia. No existe un solo modelo. Estamos acostumbrados a un modelo, el modelo de la familia nuclear, pero esto es precisamente lo que les quiero contar, una elaboración cultural que es más o menos reciente. Y esto es lo que me parece interesante con la exposición que ustedes van a encontrar abajo, porque van a encontrar los dos extremos. Modalidades de nacimiento hoy día, modalidades antiguas de nacimiento, y en la mitad el modelo que consideramos normal, que es el que implantó la cultura cristiana a partir del siglo XVI y XVII, proceso que entronca perfectamente dentro del proceso de conquista. Por eso esta conferencia, el título que le he dado es este: Infancia, Maternidad y Familia en la cultura visual. Y esto lo quiero subrayar, ya les digo por qué, en la cultura visual colonial. 5 puntos para poder establecer lo que les voy a contar a lo largo de esta conferencia. El primero de ellos tiene que ver con el lugar donde tenemos que ubicar lo que está ocurriendo, digamos, lo que ha sido el resultado de lo que tenemos hoy día. Esta idea de lo que experimentamos hoy en la constitución de la familia, como les decía hace un momento, se construye es a partir del siglo XVI. Antes del siglo XVI, como lo voy a mencionar ahora, hay muchos modelos de familia. Una serie de condiciones históricas, culturales, la aparición de la cultura moderna, la reforma protestante, la contrarreforma católica, muchos factores lo que crearon fue que emergiera una forma definitiva de familia, que es la familia nuclear, que sustituía las muchas formas de hacer familia medieval, que no estaban basadas en el núcleo compuesto por papá, mamá e hijo, sino en familias extendidas. La idea del clan, la idea de la familia polinuclear, o sea, hay muchas formas de hacer familia. Lo que experimentamos hoy día es reciente. Tiene un proceso que se inició hace 5 siglos. Al principio tiene una condición de carácter discursivo, por eso insisto tanto, ya lo voy a mencionar, en el carácter de lo visual, pero aquí lo que me parece importante es que tengamos en cuenta que los sentimientos, no solamente el modelo, sino los sentimientos que acompañan ese modelo, es decir, la maternidad como sentimiento, la paternidad como sentimiento, la relación con el niño, con la infancia, y de hecho la aparición del matrimonio son fenómenos modernos, no existen en la Edad Media. A pesar que pensemos que esto es universal y que tiene muchos siglos, nada de esto. Esto es una experiencia cultural que está muy bien documentada y que ha sido muy bien historiada, y esto es lo que les quiero contar, que coincide precisamente con el proceso de descubrimiento. Entonces, por esto, aquí un primer elemento es contextualizar estos asuntos dentro de la historia moderna del siglo XVI en adelante. Y el segundo elemento es precisamente, el segundo aspecto tiene que ver con esto, y es el momento decisivo, sobre todo el Concilio de Trento, 1565, que es el concilio que viene a reglamentar el matrimonio. El matrimonio como sacramento es muy reciente, es el último sacramento de la Iglesia Católica, aparece. La Iglesia tardó, ahora les puedo contar un poco este contexto, la Iglesia le costó mucho trabajo sacramentalizar la relación sexual, que eso es el matrimonio, volverlo sagrado es muy difícil por la condición de pecado, y eso se logra solamente hasta el Concilio IV de Letrán, 1215, y pasan 300 años para poderlo reglamentar, y pasan de hecho otros 200 años para que se convierta en una obligación. Aquí en la Nueva Granada la gente de hecho comienza a casarse intensivamente después de las pragmáticas sanciones de Carlos III, y esto es 1767 en adelante. Y ahorita hablamos de esto. Entonces, matrimonio es lo que nos va a definir todas las nuevas formas de relación y de sentimientos emocionales. Tercer aspecto que creo que es importante tener en cuenta es que estos dos contextos nos definen nuevos tipos de sociabilidad que son las que tenemos hoy día. Las formas como nos relacionamos socialmente a partir de las relaciones de noviazgo, matrimonio y la familia nuclear son fenómenos que resultan de estos dos procesos que he mencionado.
Y aquí viene el problema del cual quiero partir para mostrarles esta condición, y es que esto no surge de la noche a la mañana, estos comportamientos. Estos comportamientos surgen primero como un discurso. Cuando hablo de discurso, estamos hablando de discursos literarios, discursos teológicos, discursos visuales. Me quiero centrar en ese último. ¿Para qué? Para que la gente comience a comprender la importancia de casarse y de hacer familia nuclear. Por eso, antes de la práctica matrimonial, aparece el discurso de la Sagrada Familia, que es lo que les voy a mostrar ahora, y a partir de los discursos de la Sagrada Familia mostrarles cómo afecta, cómo lentamente ese discurso de la Sagrada Familia, que es un tema que visualmente, pictóricamente no aparece sino hasta el siglo XVI. Si ustedes van a buscar Sagradas Familias en la Edad Media, simplemente lo pueden googlear, no lo van a encontrar. Es un tema que comienza a emerger, es a partir del siglo XVI, poquitico en el siglo XV ya comienza a aparecer. Entonces, aquí lo que quiero destacar es que la cultura visual es el espacio donde se evidencia el nuevo tipo de discurso que lentamente, en final del XVII y sobre todo a partir del siglo XVIII y XIX, se comienza a volver una realidad. Estos elementos precisamente los quiero ver no solamente en lo que actualmente es Colombia, la Nueva Granada, sino el impacto que tiene en la sociedad colonial en general. Y aquí me parece que es importante que miremos también algunos ejemplos muy pequeños de lo que sucede en otros espacios coloniales, especialmente el protestante, el anglosajón, lo que actualmente es Estados Unidos, porque nos permite ver versiones distintas en el mundo cristiano de las nuevas perspectivas que están surgiendo en el mundo moderno. Quisiera comenzar un poco con esta pintura que es peruana del siglo XVII, que nos da precisamente una serie de elementos contextuales que ya he mencionado, pero para refrendarlos un poco, y es la emergencia o la forma como comienzan a ascender las nuevas experiencias. Esta imagen me parece interesante por dos cosas. Uno, por los hombres que están rodeando a la mujer, y en segundo lugar por el barco. Es una narración historiada, no vale la pena ahorita contarla, el barco que se encuentra en la parte de atrás, que nos está poniendo de presente un movimiento atlántico, una historia global, movimiento entre el aquí, que está compuesto por elementos indígenas en plural y experiencias de familia en plural, con aspectos, con elementos traídos de los otros dos entornos del mundo atlántico, no solamente lo europeo, sino también lo africano. Aquí el punto que quiero problematizar, que me parece interesante que tengamos en cuenta, es que la conformación en América de la condición de lo familiar no solamente es el modelo impuesto por la evangelización europea, el modelo de la familia nuclear que está comenzando a emerger, al cual voy a hacer referencia ahora, sino también la influencia y la presencia de otros modelos múltiples familiares de origen prehispánico, que no es un único modelo. Incluso aquí podemos hacer una serie de anotaciones, y el africano, que es más bien los africanos, porque hay que hablarlo en plural. No existe una única cultura africana, como no existe una única cultura indígena, y esto nos multiplica los problemas. Aquí donde comenzamos a entender los problemas de resistencia, comenzamos a entender las complejidades de qué es hacer núcleos familiares, teniendo en cuenta que cuando hacemos una historia de la familia, que esto es en la experiencia, lo que hacemos como historiadores, hay un núcleo definido que se llama historia de la familia, y en esa historia de la familia lo que estamos haciendo realmente es una historia de la sexualidad, en el sentido en que la familia lo que hace es reglamentar los tipos de sexualidad que son válidos para un ordenamiento social. Y el presupuesto fundamental es que no existe una única forma de experiencia sobre lo sexual, sino lo sexual está atado a condiciones eminentemente culturales. Y esto es lo que hace complejo. De hecho, lo que me parece muy interesante con la exposición es el remanente africano, negro, regional,
afrocolombiano que termina generando toda la relación alrededor de la partería como un ejemplo de esas condiciones múltiples de encuentros de sexualidades distintas, siglo XVI y XVII, que terminan conformando una identidad nuestra, pero también identidades sobre la sexualidad distintas en el reino de Quito, en el reino del Perú, en el reino de la Nueva España, etcétera. Entonces, por eso un poco esta imagen, y aquí donde también hay que ver dos aspectos que son también importantes de verlo, no solamente el comercio atlántico, sino el momento en que siglo XVI, recuerden que el siglo XVI tiene tres grandes procesos, uno la aparición de la Reforma Protestante, la reforma desencadena, es un movimiento de escisión, de rompimiento de la unidad de la Iglesia Católica, con un grupo de sujetos, Lutero, Zwinglio, Calvino, esto va a ser muy importante, ya les voy a decir por qué, que van a desencadenar, digamos, sus propuestas al separarse de la Iglesia Católica, negar ciertos principios que habían sido adquisiciones históricas, van a generar el segundo gran proceso, que es la contrarreforma católica, o la reforma católica, que va a ser como el momento en que la Iglesia, después de casi 16 siglos, va a entrar en un proceso de depuración y de reorganización. A esto hay que agregarle capitalismo mercantil, es decir, tenemos un siglo complejo, a lo que también hay que agregarle descubrimientos y expansión, no solamente hacia América, sino hacia el resto del mundo. La conquista de Asia, la expansión hacia Asia y África. Esto también, ¿por qué lo menciono? Porque todos estos procesos son resultado de dos acontecimientos que son centrales para poder entender la evolución de la familia. El primero es el proceso de desacralización de la realidad, es decir, la realidad no se ve solamente como un ente dominado e interpretado por la Iglesia Católica, sino comienza el lento surgimiento de la incredulidad, y junto a esto, el segundo factor, el individualismo. Sin individualismo no hay familia nuclear. En sociedades colectivas, como son las medievales, las relaciones sociales son colectivas, por eso es tan importante el clan y las familias extendidas. En la medida en que va avanzando el individualismo, que es esto, las relaciones individuales, comienza a hacerse mucho más intenso el proceso de relaciones entre sujetos, relaciones individuales entre sujetos. Y esto tiene que ver con la capacidad de decisión. No alcanzo a contarles porque esto es un proceso larguísimo, pero simplemente indicarles lo siguiente. Hasta el siglo XIX, prácticamente, un sujeto o una sujeta no escoge su pareja, se la escoge la familia. Hombres y mujeres, normalmente aquí en Bogotá, una familia siglo XVII, XVIII, bueno, incluso en algunas cosas hasta el presente, el hijo menor siempre va al convento, siempre, a un convento masculino. En el caso de las mujeres es un poco más complicado porque el padre escoge cuál de las 4 o 5 hijas, que es el promedio, cuál se casa, una sola, y las demás van para el convento. De una familia normal con 3, 4 mujeres se casaba una única, que el padre escoge cuál es la que se debía casar, y las otras para el convento. La razón es muy sencilla. Un convento cuesta hasta 10 veces menos la dote que el matrimonio. Es más fácil, es mucho más barato que entren al convento que casarlas. Bueno, son datos que voy a mostrar más adelante, pero esto es como para contextualizarles que estamos hablando de otra cultura muy distinta a la nuestra, que por más que se institucionalice los nuevos sentimientos, tarda mucho tiempo en aparecer e institucionalizarse porque requiere de una experiencia individualizada, requiere una experiencia de individualismo que lo vamos a ver mucho más claro en el siglo XVIII y XIX. Bueno, para avanzar entonces, insisto en que la literatura y la cultura visual son nuestros dos entornos para poder manifestar este tipo de problemas. Quisiera comenzar con esto mostrando, bueno, esto es un poco mi trabajo con historia digital, que no voy a contar ahorita esto. Lo que les voy a mostrar es los cuadros, los pasteles y las gráficas son resultado de un trabajo con Big Data
o sea, sobre metadatos. Actualmente estoy trabajando con una base de datos de 25.000 pinturas que me permite como hacer unas afirmaciones claras sobre fechas, porcentajes de la cultura visual, y quiero mostrarles que esto corresponde con lo que está comenzando a vivir la gente en la cultura colonial. Este primer gráfico es para decirles, estamos hablando de una sociedad, una cultura en donde la mayor parte de la pintura es santos y vírgenes, pero quiero que se fijen en este 27% de pintura sobre la Virgen. En ese 27% de la pintura sobre la Virgen, casi toda, como se los voy a mostrar más adelante, tiene que ver con los dos fenómenos que están comenzando a aparecer: la relación de pareja individual y la familia. Ya les voy a mostrar los cuadros. Casi el 60% de la pintura sobre la Virgen, o sea, de este total, es sobre esos dos fenómenos. O sea, eso quiere decir que el modelo sagrado, que es el discurso para que la gente lo imite, está comenzando a mostrar modelos de comportamiento sobre cómo debe ser la maternidad, cómo debe ser la paternidad y cómo deben ser las relaciones en el núcleo familiar. Los otros temas son mucho más pequeños. Quiero también destacar el otro punto que voy a centrar en mi relato ahora, que es la pintura, la poquítica pintura secular, o sea, pintura no religiosa, es 15% de retrato. De hecho, casi todo este 15% es producido en Estados Unidos, que son protestantes. Y los temas que tienen que ver, los más chiquiticos, historia, tema del género de la pintura histórica, y el tema de pintura secular, que es también, o sea, entre la pintura no religiosa no es más del 9% total de lo que se pinta en América. Entonces, este cuadro es para que fijemos la atención precisamente en el retrato, que ya les va a dar las características, y sobre todo en esta pintura sobre la Virgen, que es la que establece condiciones bien importantes para entender cómo se dan estos procesos. ¿Esta de arriba? Esta, de aquí abajo, esta es pintura cristológica, perdón, pintura de santos, de todo el conjunto de santos, que eso es otro factor que es interesante. Si ustedes observan, en la pintura en América casi toda es pintura de un montón de santos, cientos de santos, pero esto es solamente la Virgen, advocaciones y la Virgen. O sea, la Virgen es el tema más pintado en la pintura americana. Por eso es que creo que es tan importante ver la emergencia de estos temas desde la cultura visual, porque es en una sociedad oral como la colonial, donde la capacidad de lectura no está por encima del 9% de los datos más optimistas, o sea, el 9% de la población sabe leer. Es una sociedad de escuchar y ver. Entonces, los medios masivos de comunicación, donde se le enseña a la gente las normas de comportamiento, es a través del sermón, que es lo que se oye, y a través de la pintura, que es lo que se ve. La gente no lee. Entonces, por eso es que es tan importante esto de la cultura visual. Bien, entonces con esto comenzamos. Ya quiero desarrollar un primer tema, que es el primero en emerger, que es la cultura alrededor de los problemas que están relacionados con el sentimiento de la maternidad. Yo sé que esto muchas veces levanta un poco de escozor, porque piensa uno que la maternidad viene de toda la vida. Por esto que nos han enseñado que madre solamente hay una, entonces estos núcleos poco emocionales alrededor del sentimiento de la maternidad. Pero precisamente uno de los aspectos que quiero plantear y que están largamente estudiados es que los sentimientos son factores historiables y son culturales. El sentimiento de maternidad, es decir, de la relación de madre e hijo, es un sentimiento individualizado que comienza a aparecer solamente hasta el siglo XV. Las sociedades medievales cristianas, como sucede en muchas comunidades indígenas actualmente, el niño cuando nace no es propiedad de la madre, porque no son sociedades capitalistas individualizadas, sino el niño nace y el parto es parte para la comunidad, es la comunidad la que se encarga de él.
La madre biológica no es la madre con la que se desarrolla el sentimiento unilateral, sino el niño nace y pasa a la comunidad. Cualquier mujer es madre, cualquier hombre es padre, es decir, estamos hablando de un pensamiento colectivo. Los trabajos que se han hecho sobre cultura desde el mundo medieval, también tengan en cuenta que aquí no estamos hablando de la historia como progreso. En Roma existió una relación de la mater familia y del pater familia, pero en la tradición germánico medieval esos sentimientos de la familia romana van a desaparecer y lo que va a primar durante la tradición medieval es el clan familiar. Incluso esos clanes lo pueden entender, voy a hacer algunas relaciones para que me puedan entender estos elementos, en el tamaño de las casas de la Candelaria. O sea, una casa de la Candelaria no se hacía para albergar una familia nuclear, sino una familia extendida. Entonces, en el mismo núcleo vivía papá, mamá, tíos, primos, sobrinos, muchachitos, familia extendida, no familia nuclear. Las familias nucleares en nuestro medio comienzan a vislumbrarse solamente hasta finales del siglo XVIII. De pronto existen familias nucleares un poco antes, pero como fenómeno extendido es muy tardío. Entonces, en este sentido, el primer elemento que quiero que tengamos en cuenta es la maternidad. El sentimiento moderno, el sentimiento moderno es un vínculo que aparece fundamentalmente en el siglo XV, y esto se está vislumbrando a partir de las representaciones visuales. Hay una historia, no les voy a dar muchos detalles sobre esto, pero incluso la historia, la investigación de este tema es muy interesante. Hay un historiador francés que fue el que comenzó con estos temas, Philippe Arié. Este hombre un día se dio cuenta que no había pinturas medievales de la Virgen con el niño. Entonces le pareció muy extraño, se puso a buscar en qué momento comenzaba a aparecer las pinturas de la Virgen con el niño, descubre que las pinturas son del siglo XV. El tema se incentiva a partir del siglo XV, hay representaciones medievales muy escasas y generalmente, ya les voy a mostrar ejemplos, el niño está suelto de la madre, no es un tema devocional. Aquí pongo la imagen que es el resultado de 2 siglos en que textualmente el niño se da la vuelta y pasa de una relación, ya les voy a mostrar los ejemplos, una relación independiente a una relación dependiente. Incluso buena parte de la pintura colonial americana es precisamente esta condición. El niño está de frente, no tiene una relación emocional con la madre, es decir, esto se mide por las relaciones de contacto, lo que llamaríamos hoy día la ternura, la forma como se establece las relaciones de ternura. Este modelo es muy de las matronas italianas del siglo XV y buena parte del siglo XVI, donde se comienza a construir la experiencia de la maternidad como un sentimiento individualizado. Pero repito, esto no se da de un momento a otro, sino esto es un proceso que se da en una condición bastante larga. A ver, en ese sentido, en los mapas, este es un mapa de calor, en relación a la pintura de la Virgen, ese 25% largo que les acabo de mostrar, esto es lo que representa la cantidad de pinturas, los porcentajes de pinturas en cada uno de los países americanos con respecto a la pintura de la pareja sagrada, es decir, a las pinturas donde aparece José y María. Estas pinturas comienzan a aparecer, ya les voy a mostrar la línea de tiempo, es muy interesante, que es esta. La línea de tiempo muestra con claridad que en el siglo XVI no se pinta aquí la pareja, porque no existe todavía el discurso, no ha emergido todavía la relación de pareja individualizada de un hombre con una mujer. Es un efecto después del Concilio de Trento. Tengan en cuenta, como les dije hace un momento, que el Concilio de Trento es el que reglamenta la importancia de casarse. Antes del siglo XVI la gente no se casa por lo católico. Se aplica derecho civil o derecho romano, pero no hay matrimonio católico. El matrimonio católico se reglamenta es con el Concilio de Trento, 1565. Y de hecho no se puede casar cualquiera. Es muy difícil casarse. ¿Por qué? Por la dote. O sea, no todos tienen dote para poder pagar una esposa.
Entonces, de hecho, los trabajos que ha hecho Pablo Rodríguez para el caso de Bogotá demuestra que para mediados del siglo XVIII, para 1750, casados está en menos del 35-40%, muy optimista de las parejas de la ciudad, en la colonia. Además, esto va en contra de la idea de la colonia que construyó el siglo XIX, de una sociedad moral, puritana, religiosa, es todo lo contrario. Es una sociedad donde tenemos un nivel altísimo de madre solterismo, un nivel altísimo de viudas, un nivel altísimo de mujeres en concubinato o en arrejuntamiento básico. Es decir, es una sociedad tan pobre que pocos se pueden casar por la Santa Madre Iglesia. Precisamente por este fenómeno, no hay forma de pagar dote. O el otro fenómeno que se presenta es matrimonios dentro del mismo núcleo familiar, de modo que la dote siempre está dentro del mismo núcleo familiar. Las casas, las haciendas, las vaquitas, la dote va girando alrededor. El matrimonio se incrementa solamente hasta después del siglo XIX. En este sentido, fíjense que lo que quiero mostrar un poco con este mapa es que los porcentajes de representación visual religiosa, o sea, Jesús, José y María, de la pareja sagrada, es intenso en la mayor parte de los países, de las regiones coloniales. Sí. Sí, sí. Sí, aquí estoy considerando, grabado no tanto, pero sí los grabados es muy difícil medirlos porque son muy frágil su conservación. Tenemos algunos, pero aquí lo que estoy teniendo en cuenta son los porcentajes. A ver, ¿por qué la pintura? También vale la pena hacer un comentario a su pregunta y va en este sentido. ¿Qué se pinta? Se pinta lo que se encarga. O sea, aquí no se pinta cualquier cosa. Los pintores pintan por encargo. Entonces, parto del principio que si el tema de la Sagrada Familia es importante es porque hay una devoción por encargo a ese tema. Es decir, es parte importante de la devoción del momento. Ahora, si ven un poco la línea de tiempo, se dan cuenta que aquí estamos hablando de una aparición lenta en el siglo XVII. Aquí están algunos de los temas que tienen que ver con la pareja, con José, con la Virgen, y el tema de José y la Virgen se incrementa es a mediados del siglo XVII y se vuelve mucho más fuerte a partir del siglo XVIII. ¿Qué indicaciones hay con esto? Aquí creo que es interesante ver que los formatos de pintura de la Virgen como modelo de comportamiento femenino, que eso es también lo que me parece interesante. No se trata de hablar de devociones o que la gente cree en la Virgen o no cree. A mí lo que me interesa en esto es el aspecto cultural que afecta la condición de que una sociedad escoja un tipo de Virgen, un tipo de Virgen María, o sea, un tipo de devoción que está representando una serie de cualidades. Y ya voy a hablar del problema de San José. Y en ese sentido es cómo se incrementa la pintura de la Virgen con el niño. Es decir, se está destacando el carácter maternal de la Virgen. ¿Me hago entender? O sea, para nosotros hoy día es un elemento que de pronto está asociado, pero no para la cultura barroca ni para la cultura medieval. En la cultura medieval la Virgen es la madre de Dios, punto, sin niño. Es decir, no se destaca su carácter maternal, sino el hecho de ser madre. O se destaca su condición de mujer virgen, o el hecho de la anunciación. Es decir, la Virgen contiene muchos tipos de valores. El que se va a destacar en la cultura barroca es la Virgen con el niño. Por eso la mayor parte de las representaciones, Vírgenes del Rosario, representaciones, más bien pongámosle el término, advocaciones, aparece con niño. Entonces las Vírgenes del Rosario, las Vírgenes de la Merced, las Vírgenes de Chiquinquirá, las de Guadalupe, bueno, Guadalupe no, pero sí tiene niño abajo. Un montón de representaciones se representa a la Virgen con el niño. ¿Por qué? Porque se está destacando su condición de madre, que es un fenómeno absolutamente novedoso por lo que estoy diciendo. Si ustedes ven la representación de la Virgen en la Edad Media, con excepción de los íconos rusos,
por eso tengo esta imagen acá. Esta está en el Banco de la República, es de acero de la Cruz, Santa María la Mayor, un icono oriental, que es una iconografía, y ya se comienzan a representar con el niño. Esta idea de la Virgen maternal, con el niño desprendido de su cuerpo, comienza a cambiar, y ya para el siglo XVIII comenzamos a encontrar esta imagen que les mostraba anteriormente. Esta que tienen allí es peruana. Este va a ser el modelo pasavensis, que va a ser muy frecuente, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, donde estamos viendo que ya se ha consolidado el sentimiento de maternidad. De hecho, la evolución de estos sentimientos se ha mirado mucho desde la evolución de la cultura visual. Además de estas representaciones, hay otro aspecto que hace que en América tenga una gran cobertura esta transformación del culto a la Virgen. Otro aspecto que me parece importante relevarlo, y es que el aporte americano el aporte americano a esta condición de del catolicismo es el culto a la Virgen. En Europa no tiene tanto culto, en Europa no hay apariciones tan frecuentes como comienza a ver en América. Es un fenómeno americano, y el fenómeno se debe precisamente a la vinculación de muchas maneras de la Virgen con la Madre Tierra. Y el rescatar, que es la otra parte de la exposición, este carácter tan importante que tiene el parto para las comunidades indígenas en su gran multiplicidad de culturas y de interpretaciones de la maternidad. Esta pintura me parece interesante, y es muy frecuente encontrar esto, encontrar indígenas donantes, indígenas y mestizos donantes frente a pinturas de la Virgen. Es muy frecuente. Quizás si uno toma las pinturas americanas con donantes indígenas, donante, para los que no sepan, son los que pagan la hechura de la pintura, porque le tienen devoción. Y el hecho de pagar la pintura les permite que los incorporen, o sea, que les hagan un retrato al lado de la Virgen. O sea, esto es lo máximo que le puede pasar a alguien, estar incorporado en el ambiente de lo sagrado, en el ambiente. Y esto es muy interesante porque no tendremos tiempo, me falta, tengo que comenzar a correr. ¿Cómo? ¿Cómo, perdón? Esta es boliviana, pero las encuentra aquí en Colombia, las encuentra en Lima, las encuentra en México. O sea, esto es un fenómeno americano, que es lo que otro que iba a decir. Este es el fenómeno precisamente de las apariciones en sitios indígenas, de la Virgen de Guadalupe, la de Chiquinquirá, María Leonza, la Virgen de Coromoto en Venezuela, etcétera. O sea, esto es a lo largo y ancho en América, apropiación indígena de las vírgenes precisamente por esta condición. El otro asunto, la otra figura, ya no solamente es la Virgen, sino el problema de San José. Y esta figura sí es mucho más complicada. ¿Por qué? Porque San José es una figura absolutamente marginal dentro de la historia del cristianismo. O sea, si buscan representaciones medievales de San José, no hay. Es una figura que está nombrada 3 veces en los evangelios. Aparece en el nacimiento, en la pérdida del niño en el templo, y no más. Es una figura, ni siquiera la iglesia primitiva lo tuvo en cuenta. Se nombra por ahí en el siglo IV, pero es una figura completamente marginal. Solamente cuando comienza a emerger la idea de la paternidad, aparece la figura de San José. En la pintura colonial estos son los temas que son fuertes. Fíjense que el 67% de representaciones de la vida de San José es San José con el niño, en el mismo formato de San José con la Virgen. Los otros temas son la muerte de San José, el sueño de San José, los patrocinios y las coronaciones. Son temas que no me interesa mencionarlos ahora. Quiero que se fijen en ese 67% por esta razón. Este es el momento en que comienza a aparecer, de hecho aquí en Colombia, en la cultura colonial, el tema de San José con el niño es muchísimo más representado, incluso que la Virgen con el niño. El porcentaje es mucho más alto de representaciones y de devoción. San José aparece en el panorama del santoral católico, o sea, obvio, siempre estuvo por ahí, pero que tenga culto y representación hasta el siglo XV, y aparece como un hombre viejo. El gran fenómeno
es que en el siglo XVI comienza a representársele así, como un hombre no tan anciano, sino un hombre más o menos joven. Los textos bíblicos y los apócrifos mencionan que él se casó ya mayor con la Virgen. Tengan en cuenta que un hombre mayor hasta el siglo XVII es una persona de 30, 35 años, en una sociedad donde el nivel de vida masculino está entre 35 y 40 y el promedio de vida femenino está entre 25 y 30. Entonces un hombre mayor es 35 años, ya al final de sus días. En el Renacimiento se le representa como un hombre anciano, que este es el milagro de la concepción, y en el fenómeno americano se le rejuvenece. Entonces casi todas las pinturas aparece como un hombre relativamente joven, pero aquí más allá de la representación visual, ustedes observan que aquí la representación es muy parecida a la representación de la Virgen, estas figuras incluso con efectos de ternura mucho más fuertes que en relación a la Virgen. Pero aquí lo que me parece importante destacar son dos cosas. Siglo XVI, los jesuitas y los carmelitas son los encargados de generar la devoción a San José. La corona española y el Vaticano terminan por convertirlo en patrono de América en el siglo XVII, y aquí donde se dispara la devoción a San José. Es tan importante el ascenso de la figura masculina en la cultura occidental que para este entonces se comienza a cambiar dos cosas. La idea del padre, del cura, como padre. De hecho, es una cosa que de pronto nos puede pasar desapercibida. En la Edad Media se le llama a los clérigos, se le llama curas. Es un término que hoy día puede ser medio despectivo, lo que quieran, pero en el mundo medieval es el que cura las almas. En el siglo XVI, con la ascensión de la paternidad, para vincularlo dentro de la familia nuclear, el sacerdote pasa a ser padre espiritual. Ese cambio de cura de almas a padre espiritual es muy importante en el sentido en que está mostrando la emergencia, la forma como comienza a surgir estas condiciones en el discurso sobre la importancia de la paternidad, y de hecho se vincula a la paternidad en el hogar. El padre de familia se le comienza a denominar padre de familia, tomado del pater familia, porque debe ser el que regenta la casa como un pequeño monasterio. Esa es la idea. Por eso se le llama padre, y esa es la ambigüedad del padre espiritual con el padre sacerdote, etcétera. Esto es un proceso que es bastante complejo. Observen todas estas figuras, no las escogí intencionalmente, sino son casi lo más frecuente, porque digamos, la gran novedad de los sentimientos, de la historia de los sentimientos para el siglo XVII, es la aparición del sentimiento paternal. El maternal podría adivinarse un poco más, ha estado presente a lo largo de la historia por la relación biológica de la madre con el hijo, pero la relación de la paternidad es un fenómeno absolutamente novedoso en la cultura occidental. Y por eso la fuerza de la representación a partir de este siglo. Gregorio Vázquez, como por mostrarles casos locales, incluso esta pintura es muy interesante porque se representa a José con las flores de la castidad, es padre pero casto, lo que también está dando una serie de implicaciones de lo que debe ser la educación de los hijos y la relación matrimonial. O sea, una relación matrimonial debe ser casta como lo fue José. De ahí viene también la importancia de incorporar esto dentro de un tipo de historia de la sexualidad. Bien, el otro aspecto, yo para atrás, el otro aspecto que me parece importante, ya tenemos la pareja, ahora viene el asunto, el culto al niño. La infancia comienza a emerger. La infancia sí va a tener un proceso mucho más complicado, porque los niños siempre han existido, pero el tratamiento de individualizarlos, convertirlos en sujetos, cuidarlos y darles un tipo de educación particular, esto es lo que se comienza a generar entre el siglo XVII y XVIII, pero solamente triunfa hasta el siglo XIX. Me explico. El niño siempre ha existido, pero si ustedes ven fotos incluso de
del siglo XX, a los niños los visten como sus papás. O sea, el niño no, ya les voy a mostrar imágenes, retratos, los niños no se diferencian de los adultos. El niño es un adulto en miniatura. De hecho, en las zonas rurales todavía dichos como cada niño viene con el pan bajo el brazo, niño. Quiere decir que son sujetos, en el momento en que pueden alzar un fusil o un badón, ya son adultos. Esto no tiene que ver con edades. Las edades, la invención de la adolescencia es del siglo XIX, y sorpresa, la invención de la juventud es del siglo XX. La década de 1950 se inventa la juventud. El rock, por supuesto, es el gran promotor de la invención de la juventud. Antes de 1950, pueden verlo en fotos familiares, a los jóvenes, a los niños, 12, 10 años, los visten como a sus papás. Y escuchan la música de sus papás y tienen, salen a trabajar a los 12 años, apenas pueden trabajar, apenas pueden independizarse. Es decir, el mundo ha cambiado mucho en los últimos 50 años, de ahí para atrás es otra cosa. El culto al niño Jesús precisamente muestra este ascenso de la infancia, este intento por individualizar la infancia en el mundo occidental. Estas son sociedades donde el sujeto a los 10 años ya es grumete, ya es soldado, 10 años de edad. O sea, aquí no hay infancia, no hay adolescencia. A los 10 años de edad, el sujeto ya está integrado a entornos de producción o a entornos de oficios. No hay un momento de proliferación. Y el culto al niño Jesús, que no es medieval sino moderno, está mostrando precisamente estas perspectivas en relación al asunto. Si ustedes ven, este es los porcentajes de producción visual en relación a la pintura de la Virgen. Los porcentajes son altos de representación de infancia de Jesús. Ya les voy a mostrar en dónde se representa. Incluso en sociedades como la protestante, la representación de la infancia de Jesús es bastante alto. Otra vez, lo pueden ver que se incrementa fuertemente la representación de niños, es sobre todo después de la segunda mitad del siglo XVII. Es aquí donde comienza a crecer la imagen de la infancia. Por eso decía que la cultura visual es tan importante, porque está representando las aspiraciones y las formas como una cultura se va fijando en ciertos temas. ¿Dónde hay pinturas de niños? En todas partes. De hecho, si ustedes ven la exposición, hay una pintura de estas, hay una adoración de los pastores y una adoración del niño Jesús. De hecho, esta la puse intencionalmente porque si ustedes observan aquí hay una cosa que es bastante rara, y es que uno de los 3 reyes magos es un inca. Ya son interpretaciones americanas donde meten las 3 partes del mundo: África, América y el otro rey mago que está por acá, que es un europeo. Aquí está, el grande, el blanco, indígena y negro. Entonces, una representación ya de las 3 lugares, las 3 partes del mundo, y una pretensión donde la idea es la adoración de la infancia. Este tema es muy difícil ubicarlo en los 15 siglos hacia atrás. Adorar la infancia, que es la adoración al niño Jesús, tanto de los pastores como de los reyes, está teniendo esta implicación del ascenso contundente de la infancia, no solamente la infancia del niño Jesús, sino la infancia como un entorno de desarrollo y de adoración cultural. Ejemplo, esa es la adoración de los pastores. El modelo de hecho es muy parecido al que está en la exposición, lo pueden ver. Bien. Otros temas, por ejemplo, la presentación del templo. Todas estas pinturas, más que la vida de Jesús, lo que se están convirtiendo son en modelos de representación de lo que debe ser la sacramentalización de la vida de los infantes. Incluso el tema de la educación, no metí aquí imágenes, pero la educación de la Virgen, Jesús en el templo, Jesús con los doctores, estos temas están mostrando ya la idea de la necesidad de educar a los niños, cosa que no pasaba en los 16 siglos hacia atrás, la importancia de ponerles atención, etcétera. Estos procesos que van complejizando y que la pintura va revelando estas condiciones culturales que asemejan la condición. Y aparece también el tema que es raro, y es estas pinturas, raro en el contexto de la producción iconográfica occidental, que son estos temas
de los desposorios de las santas, de las vírgenes, de las monjas con el niño Jesús. Aquí el asunto de amamantar es muy importante porque es la transmisión de la virtud. Las monjas amamantan al niño Jesús porque Cristo produce leche, sangre, la leche es la corrupción de la sangre, la Virgen produce de su pecho leche, Cristo sangre. O sea, son dos cosas que se corresponden. Leche y sangre es lo mismo. Una produce salvación, la otra virtudes. Por eso es que es tan usual el tema del amamantamiento de la Virgen, el Marianus Lactati. La idea, aquí incluso si salen de acá van a San Francisco, en la iglesia, en el cuadro del juicio final que está en la nave occidental, van a encontrar a la Virgen con el seno descubierto. Porque es alimentar la virtud a los creyentes. Y esto es un tema que es recurrente, el tema el desposorio místico, el amamantamiento, es decir, es el cuidado de la infancia finalmente lo que está aquí. Aquí hay varias pinturas mexicanas, argentinas, peruanas, para mostrarles que el asunto es general. Por todas partes comienzan estos desposorios, la entrega simbólica del niño Jesús, que es el cuidado de la infancia, y el otro tema que me parece importante también que lo tengan en cuenta es la aparición de los ángeles niños. No es gratuito tampoco, cada uno de estos temas merecería mucho más desarrollo, pero simplemente quiero mencionarles el asunto. En el barroco, en el mundo medieval y antiguo, no hay ángeles niños, es un fenómeno de emergencia, de emerger en estos siglos. Comienza a aparecer la idea del ángel, la inocencia infantil y toda esta construcción cultural que es bastante particular y que es bastante fuerte en estos siglos. Este está en el Banco de la República, a propósito. De hecho, curiosamente, es una de las muy poquiticas pinturas firmadas por Gregorio Vázquez. Tiene menos de 30 pinturas firmadas de las 600 que se le adjudican. Bien, penúltimo tema. El problema ya viendo cada uno de los sujetos, San José, la Virgen y el niño, ahora entramos al problema colectivo, la familia. La familia es el resultado natural de este proceso, es el resultado natural de comenzar a individualizar sujetos y cuando lo vemos, la Sagrada Familia aparece muy marginalmente en los textos evangélicos, por eso la Sagrada Familia no es un tema importante en la Edad Media, sino es un tema que comienza a destacarse en el momento en que comienza a consolidarse en el núcleo social, o sea, en la práctica, en la vida cotidiana, en la vida diaria. Sobre todo cuando la Iglesia dice es importante casarse, es decir, matrimonio nuclear para generar familia. Ustedes observan, estos son los pocos temas. Bueno, primero es San José, el tema de San José que viene a ser el tema de la Sagrada Familia es regreso, huida y exilio son los tres momentos de la huida a Egipto. O sea, la historia de la Sagrada Familia bíblicamente se reduce al tema de Egipto, que esos son un versito, nada más. Genera un montón de pintura, menos de 80 palabras en el texto bíblico, y los desposorios. Los desposorios, de hecho, no es un tema bíblico, es apócrifo, eso no está en la Biblia. Los desposorios de José y María. Bien, entonces, teniendo en cuenta estos datos, para destacarles un poco la importancia del tema, igual las representaciones visuales, ustedes pueden dar cuenta que más del 45% del total de la pintura de la Virgen son temas que están relacionados con la Sagrada Familia. Eso les pone de presente cómo el tema se está volviendo importante, cómo hay devoción y se vuelve una práctica cultural. Igual se representa fundamentalmente en el siglo XVII, es muy tenue la representación de Sagrada Familia y desposorios en el siglo XVI, se dispara es con el Concilio de Trento en adelante. Y entre más vamos hacia el XVIII, más fuerte es la representación de estos temas. ¿Dónde los encontramos? Es porque las pinturas muchas veces se datan, es muy difícil tener las fechas de datación de las pinturas. Entonces estos son los picos, son las dataciones amplias.
A veces lo único que la pintura se puede datar a veces solamente por tercios de siglo. Entonces casi siempre se concentran entre finales y comienzos de siglo la datación. ¿M? Pero esto es lo que da un porcentaje más o menos global. Por eso los picos más altos están en el siglo XVIII, sobre el borde de 1700. Bien, les decía entonces, por ejemplo, ¿dónde está la Sagrada Familia? Y este creo que es el imaginario bien interesante de la conformación del núcleo de la familia nuclear, que es lo que se va a denominar la Trinidad desdoblada. Padre, madre e hijo forman un triángulo con el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Entonces, la composición por sí mismo es muy interesante, que todas las pinturas de la Sagrada Familia son iguales. Es una pintura triangular, Trinidad, Trinidad. Es decir, lo que avala la conformación de la familia nuclear es que se comporta como un desdoblamiento de la Trinidad. O sea, esto la pone una dimensión gigantesca, un valor gigantesco, al punto que hoy lo consideramos el núcleo de la sociedad, que es un núcleo finalmente construido. Pero la idea del discurso, esta imagen, y todas las que ustedes quieran, van a tener siempre este formato triangular, mostrando, por eso si ustedes lo ven aquí, esto forma un triángulo intencional, para mostrar el carácter trinitario de la composición del núcleo familiar. Bueno, tenemos poco tiempo, pero entonces fíjense que seleccioné algunas imágenes que muestran elementos de la cultura, un poco esta relación ya padre-madre, los vínculos emocionales, ya no solamente la paternidad distante, sino la paternidad en relación emocional, e incluso hay un pequeño círculo de pinturas, sobre todo en el Perú colonial, que muestran la cotidianidad de las familias puestas en función de la familia colonial. Bonito esto, enseñándole al niño Jesús a caminar. Como cositas muy cotidianas que son de la cotidianidad de las familias coloniales, para mostrar estos procesos de atención al niño, una atención que es nueva en el contexto del siglo XVII. O sea, ya es la familia nuclear la que se encarga de la educación, no solamente, aquí se recogen muchos de los aspectos que he mencionado, fundamentalmente los niños ángeles, incluso aquí un detalle bonito, es los pájaros para las culturas prehispánicas son los mensajeros de los dioses, por eso los ángeles son los nuevos pájaros, una lectura bastante particular, sobre todo en América Andina, el valor que tienen los ángeles y la razón por la cual las alas de los ángeles son iguales a las alas de los pájaros. Bueno, es otra historia interesante. Este tipo de pinturas, por ejemplo, que son un montón, representan una parte de esa experiencia, que es lo que tiene que ver con el taller y con las labores de familia que se desempeñan en la cotidianidad. Aquí tienen un poco lo que mencionaba, esta pintura me pone en contexto lo que es la formación de los talleres coloniales, los oficios coloniales, donde tenemos al maestro, el aprendiz, y el maestro, el aprendiz y el oficial, que es finalmente la condición de lo familiar que se está comenzando a construir, en donde en el taller familiar funcionaba también la casa donde vivía el oficial, el maestro con sus aprendices, el niño Jesús aprendiendo el oficio, y esto es lo que se genera como núcleo de organización familiar. Bien, ya para terminar quiero mostrarles unos ejemplos de estos elementos puestos en las otras representaciones visuales, que es en la pintura, ya cuando más tardíamente, ya no en el 16, en el 17, sino ya en el 18 comienza a emerger la pintura de niños, la pintura de parejas y la pintura familiar. Sí. Eso es lo que les voy a mostrar en este momento. Los protestantes precisamente no tienen, una de las características de la pintura protestante es que los protestantes prohíben la producción de pintura devocional. Por eso no hay pinturas de Sagrada Familia, ni de niños Jesús, ni de vírgenes
entre protestantes, pero sí la mayor parte de la producción visual protestante en Estados Unidos es sobre retrato. Y la mayor parte de esos retratos son familias y niños. Ya les voy a mostrar ejemplos. Miren cómo nos cambian los datos. Antes les estaba mostrando porcentajes que superan el 20% de representación de la Sagrada Familia en la pintura americana. Aquí el problema es al contrario. En el conjunto del retrato, las pinturas de niños y familias son pequeñas, 3%, bueno, excepción Ecuador, Perú 3%, Bolivia 5%, los porcentajes son muy pequeños, con excepción de la pintura norteamericana que es del 14%. ¿A qué se debe estos porcentajes y estos cambios? A que el discurso va a tardar en volverse una realidad, es decir, en volverse una práctica. Si ustedes ven, por ejemplo, pintura de familias y de infantes en América colonial, se comienza a ver es a finales del siglo XVIII, fíjense, por ejemplo, retrato de niños, hay algunos casos poquiticos en el siglo XVII, estos son protestantes fundamentalmente, pero el problema se vuelve fuerte es en el siglo XVIII. El dato me parece bien interesante mostrar cómo la práctica de la familia comienza a volverse una realidad, es un par de siglos después. ¿Dónde lo estamos viendo? Cuando las familias mandan a pintarse en conjunto. Bueno, estos son los temas, niños muertos, que eso es muy nuestro, niños en grupo, retrato individual, son los datos. Observen las diferencias entre la pintura protestante y la pintura católica. Estas son pinturas, esta es neogranadina, esta es de 1800, a finales de la colonia, 1810. Esta es neogranadina también, quise mostrar dos ejemplos de niños nuestros. Esta es de mediados del siglo XVII, perdón, 1650. Aquí tenemos un encomenderito y tenemos un militarito, que no superan los 10 años de edad. Y esto les da una indicación que no hay un cuidado de la infancia, no hay una individualización, sino son niños que a los 10 años entraban a la formación militar o entraban a la formación de marinería o a la formación como el taller de San José, ya a la formación de oficios. Lo sabemos por los contratos de aprendizaje que están en nuestras notarías. Este niño, por ejemplo, ya se comporta como un adulto. Este niño, el encomenderito, tiene la vestidura de un encomenderito, documentos que hacen gala de sus posesiones, tiene una cartela que cuenta ya sus beneficios, etc. O dos casos, esta niña, Antonia de Pastrana, esta pintura es de 1640 aproximadamente, una monjita. Las niñas entran a los conventos a los 11 años, o los niños igualmente a los 10, 11 años ya estaban profesando. Este es el modelo de lo que se retrata en la infancia, o sea, una infancia que no está individualizada, una infancia que es colectiva, una infancia que tiene los cuidados, se comportan como adultitos en miniatura. De hecho, los relatos de santidad es esto, un santo de niño se porta como un adulto, pero en miniatura. ¿Qué es un niño? Un adulto en miniatura, textualmente. Lo que es interesante contrastarlo es con esto. Estas pinturas, por ejemplo, son protestantes y la diferencia es dramática, de la misma época. Esta es de 1700, esta es del siglo XVIII, esta es del XVII, final del XVII, no cambian. Esta es norteamericana del siglo XVIII, 1755. Ustedes pueden observar que todas las pinturas protestantes son niños con juguetes, niños con animalitos, niños con frutas, no hay curitas, no hay monjitas, no hay militaritos, es una condición completamente distinta, porque el protestantismo secularizado mucho más rápidamente incorpora el modelo de la familia nuclear y de la individualización de los sentimientos de una forma mucho más veloz que el proceso católico. Varios ejemplos. Esta 1890, perdón, 1800, alrededor de 1820, protestante también, norteamericana. Esta que me parece una maravilla, de uno de los mejores pintores norteamericanos, representa lo que estoy mencionando, los animalitos, una infancia en una condición completamente distinta.
ejemplos del siglo XVII, XVIII temprano, ¿m? Donde tenemos una condición completamente distinta. Obvio, esto ha tenido un trabajo también documental que demuestra los procesos de individualización y de conformación de familias nucleares muchísimo más temprano, incluso para finales del siglo XVI, en Inglaterra y en el mundo protestante, ya hay procesos de individualización y de conformación de familias nucleares de una forma muy fuerte. Lo mismo sucede con los retratos de familia. Estos son los datos de grupos familiares, madres e hijos, padres e hijos y representación de parejas. Esta es una típica representación de pareja muy tardía, creo que es una de las poquiticas que existe. Por una razón, los desposorios ya permitían relaciones sexuales en la familia, o sea, desposorio es un procedimiento anterior al matrimonio. El desposorio es cuando hay promesa matrimonial, cuando piden la mano, textualmente esa era la expresión. Era tan importante esta ceremonia que ya esto permitía ciertas libertades para la pareja. O sea, hay todos unos rituales complejos. Esta es una de las pocas pinturas de desposorios, el procedimiento anterior a contraer nupcias. Por eso incluso en varios derechos legales, en muchos países todavía es delito dejar metido a la mujer en matrimonio, ¿no? Porque ya hay esponsales y ya hay ese tipo de compromisos. Pero fíjense que estas pinturas son muy tardías, ¿verdad? La pintura que celebra la relación de pareja, el noviazgo, de hecho la palabra viene de la relación conventual, novio o novia viene del novicio o novicia, que son los novios de Cristo. O sea, todo el modelo viene, el modelo es conventual. Entonces el modelo, piensa en lo siguiente, en una sociedad donde la familia se elige, la familia elige el marido, no es necesario tener noviazgo, porque no hay necesidad de un conocimiento previo. La costumbre del noviazgo es una costumbre del siglo XVIII que se comienza a celebrar cuando la pareja comienza a tener la posibilidad de elegir libremente su pareja, cosa que no ocurre sino hasta el siglo XX en la mayor parte de las sociedades americanas. Esta es una típica foto de familia americana, hispanoamericana, esta pintura es mexicana, en donde uno no sabe si es una pintura, un retrato de familia o un retrato devocional, o una combinación de las dos cosas, todas son iguales. La familia siempre está arrodillada, las mujeres a un lado, los hombres al otro lado, padre, madre, hijas, hijos, de familia nuclear. De estas niñas, por lo general, lo que les decía hace un momento, una sola es casada, las otras entran al convento. No, difícil, habría que estudiarla, esta es una familia muy importante, la familia Faguaga. Es muy difícil saber, pero por restos documentales, sí, a eso va el relato. Porque entonces, aquí tenemos el destino de estas mujeres, para mayor parte de ellas era el convento, de ellos este chico con toda seguridad terminó en un convento, solamente podían entrar a los conventos masculinos y femeninos gente noble, no podía entrar textualmente cualquier indio, de hecho la expresión viene de ahí. Los indígenas no podían entrar, o los que tuvieran sangre mestiza, sangre indígena, sangre negra, sangre musulmana o mestizos, no pueden entrar ni se pueden casar en estas condiciones. Y uno de ellos hereda, el mayor hereda, y los demás pueden elegir destino. Esto es una sociedad particular. Lo que es interesante de estas pinturas de todas es que el centro de la representación es una advocación o una que hace que la familia, lo que les decía hace un rato, este señor se comporte como el padre de familia, es decir, el padre del pequeño convento que debe ser la casa. Eso es en América colonial. Esto contrasta con esto, con un retrato de familia protestante, donde ya tenemos un retrato. O sea, el contraste es bastante particular porque son dos mundos de secularización muy diferentes. Con una sociedad, claro, esta es una sociedad de comerciantes, una sociedad protestantizada.
Y estos son casos neogranadinos. Esta es una pintura de Cali que representa a una pareja eh, frente a su devoción a la Eucaristía. O esta otra, que es un famoso, a propósito de independencia, José María de Castillo y Rada, famoso político independentista, que igual está con su esposa, pero frente al Cristo. Lo que se resalta es el carácter devocional. Bien, esto es lo que tenía para contarles. Esto es un rapidísimo panorama de problemas para para tratar de mostrarles cómo son sentimientos que emergen primero desde la experiencia de lo religioso, que impone un modelo, que impone un molde, que va a ser representado posteriormente, y una absorción de estos hechos que solamente se van a comenzar a visualizar tardíamente, siglo XVIII, y a lo largo del siglo XIX comienza a desarrollarse un poco esta experiencia. Bien, no sé si tienen unos minutos. Muchas que gracias, nos Jaime. quedan. No sé si alguien tiene una pregunta, alguna inquietud que quieran. Si no, pues los invito a ver la exposición. Ya con esta contextualización creo que podrán. Es que estamos grabando, entonces es mucho mejor para que quedes. De casualidad, ¿tú sabes si actualmente se están generando o se está aportando por nuevas pinturas que aporten a la construcción de diferentes familias? Bien, mira, la pregunta es muy importante. Voy a tratar de responderla en conciso. No, a ver, la pintura, a ver, yo hablo aquí de cultura visual, y este es el ejemplo cuando decía hace un momento, en una sociedad que la gente no sabe leer, ver y oír son los dos medios de comunicación masivos. Lo que he querido mostrar aquí es que el concepto de familia es un concepto que se construye, no es el concepto, la vivencia de familia es una experiencia que se construye. El concepto de familia creo que es una de las instituciones más débiles. Yo sé que esto a mucha gente puede parecer horrible, pero es una de las instituciones más débiles porque es una de las instituciones más recientes. He tratado de contarles que tuvo un proceso de conformación discursiva de más de 2 siglos para volverse una práctica desde finales del siglo XVIII para acá. Pero ha habido una serie de acontecimientos que han fracturado el modelo de familia nuclear compuesto por padre, madre e hijos que viene del siglo XVIII. Especialmente los efectos de la Segunda Guerra Mundial, que dejó, por ejemplo, la cultura europea desprovista de hombres. La mayor parte de mortandad fue masculina, en Alemania, en muchos lugares. Esto generó un fracturamiento de la idea tradicional de familia. Entonces, lo que hemos visto, sobre todo en los últimos 50 años, a lo que hay que agregarle la revolución sexual de los años 60, a lo que hay que agregarle la revolución cultural de las últimas 3 décadas, es la aparición, la forma como van emergiendo nuevos modelos de familia. Entonces, familia nuclear esta, pero es un modelo que demuestra su fragilidad. La fragilidad se revela en el nivel altísimo de divorcios, la duración del matrimonio, el momento de la independencia de las mujeres laboralmente, cómo afecta las estabilidades matrimoniales, la crisis del modelo patriarcal de familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo en la segunda mitad del siglo XX en adelante es un replanteamiento de qué es familia. Y ahí la cultura visual ya es distinta. Entonces ya el problema no es de pinturas, sino es de series de televisión, eso es cultura visual, de telenovelas, eso es cultura visual, de películas, eso es cultura visual, que están mostrando otros modelos de familia. Con todas las letras, LGTBI y demás, en donde ya el modelo se viene replanteando hace por lo menos más de medio siglo. Yo tenía una pregunta más como, digamos, estamos hablando un poco como como de cierta cotidianidad o del uso de la imagen, digamos, en la transmisión como de la cotidianidad de la familia, pero obviamente esto también tiene una implicación política importante, cuando hablábamos de la comparación como de las lógicas amerindias y las lógicas, digamos, católicas, occidentales que llegan, la idea como de reforzar la aparición del padre, no solamente como figura de gobierno dentro de la casa, sino también de pronto como todo que obviamente no se puede universalizar dentro de
Sudamérica o en América, pero la idea como del patriarcado también como sistema de gobierno dominante digamos que se estandariza en un espacio mucho más grande donde hay mucha diversidad cultural, también tiene, digamos, este enfoque, obviamente desde la imagen, porque cuando estamos hablando de las sociedades de la madre tierra, como estaba hablando usted, de la cuestión como de, no tanto de la mujer, pero sí como de la madre como concepto, también que puede ser empoderante para un gobernante más allá de su género, de su sexo. Digamos que la idea del padre de la nación, el padre de la patria, también es como como una manera de reforzar esas ideas de gobierno. Sí, sí, claro. De hecho, bueno, son de los muchos temas que no alcanzo a mencionar, pero no es gratuito que la idea del padre de la iglesia pase a constituir conscientemente, a partir de la década de 1820, la constitución iconográfica, simbólica y discursiva del padre de la patria. O sea, una cosa lleva a la otra. Esto no es nombres, esto es una cultura patriota, en el caso del siglo XIX, que no tiene los símbolos para construir nación, entonces tiene que echarle mano a los símbolos que ya existen. Entonces la idea del mártir, el mártir de la iglesia, el mártir de la patria, la idea del padre de la iglesia, el padre de la patria, incluso el mismo nombre de patria, no es matria, ¿no? Es patria. Tiene una constitución y curiosamente la representación de la patria en el siglo XVIII es con una figura femenina. Es lo más raro de todo. O sea, estos son elementos que son otra discusión y otra conferencia. Porque, por ejemplo, ¿cómo se representa la libertad? ¿Cómo se representa la patria? ¿Cómo se representa? Es el gorro frígido, es la mujer desnuda. Incluso esta imagen que les mostraba ahora de la Virgen amamantando es la representación de la patria. Entonces, esta famosa representación de Francia como una mujer con un seno al aire es exactamente la representación de la Virgen, del seno que alimenta al pueblo. O sea, esto es una alegoría bastante compleja. Y lo mismo sucede con otro par de términos que son distintos, pero tienen una unidad: patrimonio y matrimonio. O sea, uno no se, o sea, no se invierte, no hay, ¿cómo sería la palabra? Matrimonio no representa la acumulación de capital, de riqueza de una familia, y uno no se matrimonea, sino no se patrimonea, sino se matrimonea. Ese tipo de palabras tiene una evolución bastante compleja desde el derecho romano, pero hacen relación precisamente al origen de la institución matrimonial, del derecho no católico, sino del derecho, en la idea de que el matrimonio lo que hace es unir patrimonios, que son de línea paterna. O sea, quien hereda son los hombres, no las mujeres. Las costumbres son de transmisión femenina. Entonces, todo esto incluso son debates de carácter político que los vamos a ver largamente en el siglo XIX. Sí. De lo último que comentó, en esto que estamos hablando nosotros del Bicentenario, estas jornadas libertadoras y estas jornadas del grito de independencia, etcétera, ¿cómo afectaron esta cultura visual en los temas que usted ha hablado? No le afecta, precisamente por esto, porque, digamos, ¿cómo decirlo? Las condiciones culturales no cambian con un acontecimiento político. La mentalidad, las costumbres son de más larga duración, diríamos los historiadores, de mediana duración que el acontecimiento político. La coyuntura el acontecimiento político puede transformar instituciones políticas, pero no necesariamente culturales. De hecho, vamos a ver posiciones distintas durante la regeneración, durante el radicalismo liberal. Por ejemplo, no va a haber matrimonio católico, sino matrimonio civil, etcétera. O sea, luego cuando entran los regenerados van a prohibir el matrimonio civil y van a instaurarse ante el católico hasta la segunda mitad del siglo XX, hasta 1974 creo que se vuelve a reconocer el matrimonio civil. Es decir, pero la coyuntura independentista no cambia para nada la estructura simbólica ni de la familia ni de este tipo de sociedades. Al contrario, la refuerza, porque Gracias. es el núcleo del orden social finalmente. Sí, dime.
habían representaciones, pues así como había del amamantamiento y surgieron de la familia y así, ¿empezó a haber algo sobre el embarazo o eso fue tratado posteriormente? En relación al embarazo Representaciones del embarazo. sí, ahí en la Virgen sí lo hay. Hay no es muy común, pero hay una advocación que es la Virgen de la Expectación, ¿m? Que es la Virgen esperando. Entonces se representa a la Virgen con un niño chiquitico dentro del vientre. ¿M? Pero esta cultura no tiene, digamos, alrededor del embarazo hay temas, está la visitación que es muy importante, que muchas veces representa a la Virgen muy embarazada, pero no es un tema que sea recurrente. El tema que es muy fuerte es este, la Virgen con el niño, o sea, lo que les decía, no tengo el dato ahorita, pero un buen porcentaje de las advocaciones se representa a la Virgen con el niño. Y esto está representando la importancia de destacar la maternidad, pero del niño ya nacido, no del niño previo. En la pintura protestante no hay ese tipo de problemas. O sea, ese tipo de representaciones, yo no conozco pinturas, he visto muy poquita pintura, por ejemplo, de niños muertos, que es otro tema que es importante, que es el culto al niño, al angelito, al niño muerto. Hay algunas pinturas protestantes de mujeres frente al cadáver, pero mujeres en embarazo, mujeres en periodo de gestación, muy poco. La pintura protestante sí es muy fuerte en relación al retrato y la mayor parte de representaciones de la mujer con el hijo y en relación de ternura es más protestante que católica. Es muy extraño encontrar pinturas de mujeres solas con niños en la colonia, pero sí es mucho más frecuente en la tradición protestante. Bueno, muchísimas gracias.